Sí, me escuchan y ven el video. Ok, perfecto. Con los que ya al menos sí me empezaron a contestar, voy a iniciar porque también Zoom tiene un tiempo determinado para que se pueda llevar a cabo la sesión, porque si no, se nos va a acabar, son 40 minutos el máximo. Entonces, pues bueno, dentro de lo que vamos a ver es la parte de su proyecto. En este caso, déjenme ver más. Ok. Déjenme saltar. Es también un recordatorio de algunas cosas que ya vimos. La verdad, no recuerdo muy bien si lo habíamos visto o no, pero es de cómo se relacionan en las ventas con el diseño, para lo cual nosotros vamos a tener que, si tomamos en consideración estos puntos, lo vamos a meter en la etapa de diseño conceptual, es decir, donde ustedes empiezan a generar alternativas de solución. Ahora, hay un video en internet de un español, el cual es muy bueno porque habla precisamente acerca de las ventas. Les voy a pedir de favor que ustedes vean ese video. Dura aproximadamente 1 hora y quedaría como un extra para su proyecto, sobre todo si quieren que ese proyecto les quede muy, pero muy bien. Lo que les comentaba, por favor, no estén escribiendo en la presentación o en pantalla porque a todos le van a salir. Ahorita yo estoy viendo que escribieron en azul. Sale. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener? Que si ustedes siguen esos puntos, y es algo que yo sí les voy a pedir al menos, de que tenga un nombre su producto o servicio. Es más fácil que lo recuerden. El que ustedes en estos 5 puntos, porque son 7 en total, si los empiezan a considerar, créanme que va a llamar mucho la atención. En proyectos escolares en los cuales yo les he pedido que tomen en consideración lo de este video, ¿qué es lo que vamos a tener? Que la gente va a recordar más fácilmente su proyecto, y la otra es de anticiparse a cuáles podrían ser las negativas que las personas podrían presentar si ustedes les platican o les muestran a ustedes su proyecto. ¿Vale? Entonces, el que ustedes empiecen a determinar cuáles son los problemas, cuáles son las posibles soluciones, eso está directamente relacionado con el diseño conceptual. El determinar beneficios y características es algo que vamos a ver en relación con lo que ustedes investigaron en el benchmarking y lo de patentes, el que van a hacer unas tablitas de beneficios y características, el que ustedes puedan tener una propuesta única de valor en sus ventas. Eso también va a ser importante si lo consideran dentro del diseño conceptual, porque es de lo que se van a dar cuenta de cuáles son los fuertes que tiene su proyecto. Y sobre todo, el tener un camino por el cual, si las personas nos dicen que no, ¿qué más le podríamos agregar, por ejemplo, nosotros a nuestro proyecto? Y que finalmente este, no es factible que se los rechacen, sino se anticipan y lo agregan de una vez. El caso que les voy a platicar es muy sencillo. En uno de los proyectos que me realizaron en una de las escuelas, era un dispensador automático de medicamentos. Entonces, el que ustedes digan, bueno, va dirigido, por ejemplo, a personas de la tercera edad, ¿qué cosas las personas de tercera edad podrían decirles que no? A lo mejor que no le entienden a la programación, entonces ustedes tendrían que hacer una programación sencilla, o que no alcanzan a ver los botones, pues hacen los botones mucho más grandes, o que no pueden tomar las pastillas, pues bueno, que salgan y se pongan en un vasito, ¿sale? Entonces todo eso les va a servir para que quede muy bien. Entonces por eso ahí le pongo tarea moral, que vean ese video que se llama Claves para aprender a vender, de Sergio Fernández. En el chat ustedes me están poniendo de que no escuchan, pero algunos ya me habían puesto que sí se escucha. Porfa, vean ahí su configuración
o pueden salirse de la llamada, volver a entrar con el ID, y si no, como les había puesto, posiblemente habrá algunas personas que ya posteriormente puedan ver el video que se está grabando. ¿Sale? Entonces, ahí está inclusive la liga de dónde pueden encontrar ese video, si no, simplemente nada más ponen así el nombre. Claves para aprender a vender, Sergio Fernández. Ahora, vamos a continuarle. Dejen que reaccione mi compu. Este es un resumen de lo que ustedes ya han ido entregando. Yo les voy a mencionar algunos puntos que serían importantes considerar en el desarrollo de un proyecto. Sin embargo, no todos se los he pedido a ustedes. Ustedes ya eligieron el tema, ya hicieron la investigación para la parte del contexto e introducción, ya hicieron la delimitación o justificación a través de haber identificado una necesidad. Ya ustedes hicieron la definición de su objetivo, plantearon también alcance. No les pedí yo cronograma, sin embargo, en algunos proyectos es importante manejar un cronograma simplemente para las fechas en las cuales se entregan avances y cuándo se debe determinar el proyecto. Lo que sí les voy a pedir es de que tenga un nombre su proyecto. En el estado del arte o estado de la técnica, ustedes ya empezaron con la parte de benchmarking y ahorita más adelantito les voy a poner las características que van a tener que cumplir con respecto a lo de las patentes. La consideración del cliente y usuario final a través de encuestas, se las voy a mencionar, sin embargo, podría ser un plus para ustedes si quieren que les quede muy bien el proyecto. Lo que les voy a pedir que realicen para el día de hoy y que lo entreguen el miércoles antes de la 1 es una tabla de requerimientos y especificaciones, la cual nos va a servir para acotar mejor el proyecto. Posteriormente, en otra llamada, les explicaré lo de las entradas y salidas, la definición de funciones, para que puedan elaborar algo que se llama diagrama funcional. Y entonces ahí es donde lo vamos a empezar a vincular un poco mejor en estos dos últimos puntos de requerimientos y especificaciones, con diagrama funcional, con la exposición de QFD. Posteriormente, vamos a tener la generación de alternativas de solución a través de dos iteraciones. La primera es los conocimientos y experiencias previas. Por ejemplo, si ustedes el sistema les es para sistema de corte, a lo mejor por conocimientos y experiencias previas dicen, pues corto con tijeras, con cúter, lo puedo hacer rasgando, por ejemplo, un papel. Imagínense que hasta ahí haya llegado sus conocimientos y experiencias. Entonces, la segunda iteración va a ser por investigación. Y en la parte de investigación, lo que ustedes van a hacer es buscar precisamente cosas particulares de sistemas de corte y entonces a lo mejor podrán encontrar algo que yo digo que sí lo conocen, pero imagínense que no lo hicieran, que sea corte por láser, por plasma, por chorro de agua con abrasivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, así se enriquece mejor la investigación. Algo que yo no les voy a pedir, pero también podría ser algo que yo les pido a mis tesistas o en algunas otras escuelas, es que ustedes generen diferenciadores, como pues a través de agregarle plus o generar valor a sus propuestas para marcar una gran diferencia con los productos que se encuentran actualmente en el mercado. Actividades empáticas tampoco se los voy a pedir, pero en realidad ya si empiezan a encontrar algunas soluciones, ver si ustedes mismos a través de prototipos muy rápidos, algo improvisados, podrían llevar a cabo esas soluciones. Ayuda también demasiado. La selección de la mejor solución para que posteriormente hagan un dibujo de conjunto. Ese dibujo de conjunto puede ser a mano o pueden empezarlo ya de una vez en CAD. Ahora, en la parte de diseño de detalle, yo no les voy a pedir memoria de cálculo. Sin embargo, se las menciono porque sí es muy importante cuando sí están realizando un proyecto y sobre todo para los que ya trabajan o que han hecho estadías, la memoria de cálculo es lo que finalmente va a justificar muy bien el por qué la selección de materiales, los procesos de manufactura, el que ustedes hagan cuentas, por ejemplo, para saber espesores, resistencia de los materiales, etcétera, etcétera. Tampoco les pido yo a ustedes la selección de materiales, pero los siguientes puntos sí son algo que tienen que cubrir. El modelado de CAD de cada una de las piezas del ensamble, no
hagan por favor subensambles, porque si no, no van a poder llevar a cabo bien las simulaciones, que es el siguiente punto con respecto al SolidWorks Motion, para que ustedes puedan demostrar que habrá algunas piezas que presenten movimiento rotatorio o de deslizamiento. Y si ustedes hacen subensambles y las piezas que deberían de tener movimiento se encuentran en los subensambles, no van a poder llevar a cabo ese análisis de movimiento. La otra va a ser la simulación de una vista explosionada, es decir, para que uno pueda ver la totalidad de los elementos que componen a su proyecto. Y les voy a dejar más adelante una práctica para que aprendan a utilizar la parte de Simulation o Simulation Express, dependiendo de la versión de SolidWorks que tengan, en donde ustedes podrán hacer el análisis de elemento finito, como por ejemplo para ver si puede resistir una mesa que hayamos diseñado, en cuestión de que si únicamente sirve para recargar las manos o inclusive si ustedes se podrían llegar a sentar sin que se rompa esa mesa. Para los proyectos en los cuales se lleven a cabo circuitos eléctricos, electrónicos, programación y control, yo no se los pido para calificar, sin embargo, ustedes lo podrían agregar como un extra dentro de sus reportes. Y el último punto, ese sí, los planos de fabricación, sobre todo que se encuentren bajo norma oficial mexicana de dibujo, en este caso que todas las cotas estén bien acomodadas, que quede bien definido su dibujo, el que ustedes utilicen tolerancias geométricas, dimensionales, etcétera. Ahora, esta parte de definición del problema ya lo estuvimos viendo. En la parte del estado del arte, lo único que yo les pedí es el benchmarking. En este caso es un producto por cada uno de los integrantes del equipo. Voy a poner un ejemplo. Si se tratara de diseñar una silla o rediseñar una silla de ruedas, a lo mejor esta es una silla de ruedas que yo pude haber encontrado en internet y podría yo descargar alguna de las imágenes, poder hacer mención de las partes más importantes de esa silla, pero sobre todo empezar a recabar información de lo que el fabricante o vendedor me da acerca de esa silla. Yo otro integrante podría haber encontrado esta silla que tiene marcadas diferencias con la anterior porque simplemente ya tiene un motor, ¿no? Las capacidades son diferentes, los precios son diferentes, etcétera, etcétera. Pero dentro de lo de las patentes, lo que yo les pedí es de que ahora cada integrante va a encontrar una patente. De esa patente, lo que yo les voy a pedir, espérenme, recuerden que ya habíamos visto esta patente, la estuvimos analizando y vimos cada una de las secciones. Ah, pues bueno, ese integrante ya encontrada la patente, ¿qué es lo que va a tener que realizar? Eh, la búsqueda de otras dos patentes más. Puede ser de lo que dio origen, es decir, el antes, o de lo que está después de esa patente, o de las que sean similares, ustedes lo deciden. La única regla es que entre la totalidad de integrantes de ese equipo, no se repita ninguna patente. Entonces, cuando yo menciono lo de el antes, recuerden que en la parte de Google Patents en inglés es lo de patent citations. Cuando son patentes posteriores a la que ustedes están analizando es el cited by, y en documentos similares sería lo de similar documents, ¿sale? Entonces, eso es lo que ustedes van a tener que crear una red de patentes entre todos los integrantes del equipo. Si el equipo está conformado por 5 personas, tendrá que haber 15 patentes. Si el equipo es de 3, habrá que tendré que encontrar una totalidad de 9 patentes. ¿Qué es lo que finalmente ustedes van a hacer con respecto a lo de las patentes? Extraer la información más importante, por ejemplo, del resumen o abstract en inglés, las reivindicaciones, es decir, qué es lo que se está reclamando, los claims en inglés, y el que ustedes empiezan a poner una o algunas de las figuras e irlas relacionando con su funcionamiento. Entonces, todo esto, el benchmarking más lo que ustedes estén generando de patentes, lo van a tener que analizar. ¿Cómo lo van a analizar? Déjenme pasar de diapositiva. Va a ser a través de una descomposición funcional. Ustedes esa descomposición funcional lo que interesa es de que encuentren cuáles son los sistemas
que comprenden a toda esa máquina o a todo ese dispositivo y que finalmente esas funciones, digo, esos sistemas lleven a cabo cierto número de funciones. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante cómo poder llevar a cabo esa descomposición. Pero para los equipos que, por ejemplo, estén haciendo algo que del todo en general no pueda ser patentado, por ejemplo, un mueble, ese mueble, que podría ser más para un modelo de utilidad, ¿qué es lo que van a buscar de patentes? A sistemas particulares. Esos sistemas particulares podrían ser a lo mejor, si estamos considerando que es un mueble inteligente, entonces el sistema particular podría tratar de cómo compactar o cómo poder extender algún elemento y eso no precisamente se va a dar en muebles, ¿no? Entonces es algo de lo que ustedes van a poder buscar. Ahora, imaginando de que yo hubiera encontrado eh, una línea de producción en Internet, puedo empezar a hacer una identificación muy, pero muy general de, de qué elementos o qué sistemas son los que lo componen. Por ejemplo, neumática, una línea de transporte que tenga que tener un controlador, un programador o que tenga una máquina herramienta. Entonces, a través de eso, ustedes se van a dar cuenta que la neumática lleva a cabo, o el sistema neumático más bien, lleva a cabo cierto número de funciones en particular, o que ya cuenten con una imagen en la cual vengan todos los elementos o la mayoría de los elementos que participan, y entonces podemos ir viendo, por ejemplo, en una máquina de coser, el sistema o elemento que se llama guía de hilo, podríamos determinar cuáles son las funciones, ¿no? Dentro de las cuales es poder guiar o contener al hilo, sin embargo, no es para que lo corte o lo vaya a romper, ¿vale? Si ustedes encuentran a lo mejor únicamente imágenes o pueden ser hasta videos, yo lo que sí les voy a pedir, ya sea del benchmarking o de sus patentes, es de que hagan este análisis particular en el cual ustedes van a identificar los sistemas, lo pueden poner por colores y posteriormente me van a poner una tablita en la cual, por ejemplo, si utilizaron un sistema de colores, el sistema en color azul, ¿qué nombre le pondrían? Por ejemplo, en este caso, soporte. ¿Qué características tiene el soporte? Y posteriormente, ¿qué beneficios podría tener? Si nosotros estamos hablando en una característica de que tenga dimensiones determinadas de, por ejemplo, 0.8 por 1 por 1.5 metros, pues bueno, ese para un triturador de PET que tiene interacción con el humano, pues bueno, el beneficio sería que la altura del sistema evita malas posturas o cansancios, ¿no? Y eso es únicamente hablar de lo mismo, pero con otra redacción. ¿De qué nos van a servir las características y beneficios? Las características van a ustedes a vincularlo mucho más fácil con la tablita de requerimientos y especificaciones, sobre todo con las especificaciones. Y los beneficios nos van a servir cuando veamos lo de diagrama funcional para poder establecer bien cuáles son las actividades o funciones que va a llevar a cabo cada uno de los sistemas que ustedes estén planteando, pero de su proyecto. Ahora, esto era lo que les decía, lo dejo a su consideración, quien quiera lo hace, quien quiera no. Sin embargo, para que pueda quedar bien un proyecto, nosotros vimos en Design Thinking que una de las maneras para poder tener éxito en un proyecto es el tomar en consideración la voz del cliente. En este caso hay tres actores, uno de los cuales es el cliente final, perdón, el usuario final, el cliente y el juicio experto. Entonces, a través de esto, ustedes pueden elaborar encuestas para cada uno de estos actores. La idea es de que las puedan llevar a cabo en Internet. El medio que yo les sugiero es Google Forms. Ustedes establecen las preguntas, le pueden dar de opción múltiple, de respuesta breve. Posteriormente, ustedes ya pueden graficar esas preguntas. ¿De qué les sirve graficar? Pues para la toma de decisiones y simplemente para que puedan llenar mejor su tabla de requerimientos y especificaciones y acoten mejor su proyecto. Entonces, les voy a poner un ejemplo. En esta maquinita dispensadora automática de medicinas, el juicio experto
lo que les arrojó a las personas era de que los medicamentos, al sacarlos de la envoltura que los contiene, hay muchos medicamentos que reaccionan con el aire, con el oxígeno y se empiezan a echar a perder. Entonces eso fue parte esencial para el desarrollo de los sistemas, para que sí, se sacaran de sus envolturas, sin embargo, se mantuvieran en un sistema en el cual presentara cierta hermeticidad con respecto al oxígeno. Y la otra es de que el usuario final, si va a ser personas de la tercera edad, que esas personas, si ya tienen artritis, puedan agarrar más fácilmente las pastillas. Si ya no alcanzan a ver muy bien, que los botones sean más grandes, etcétera, etcétera. Ahora, esta es la tablita de requerimientos y especificaciones que yo necesito que al menos los proyectos lleguen ya hasta este punto. O sea, todos los anteriores, a excepción de los que les dije que son opcionales, pero como les mencionaba, esta tabla les va a ahorrar muchísimo tiempo en la generación de alternativas de solución. Si ustedes no la elaboran en equipo, cuando ustedes traten de ver las posibles soluciones a cada uno de los sistemas, ¿qué es lo que va a pasar? Que ustedes se pueden llegar a atorar en perder mucho tiempo en tratar de decidir cuál es la mejor solución cuando a lo mejor tratan de comparar peras con manzanas. ¿A qué voy? Si ustedes no definen o acotan muy bien el proyecto en esta etapa, podrían estar diciendo para una maquinita dispensadora de pastillas que a lo mejor parte del volumen o parte de las soluciones más bien involucren piezas comerciales que a lo mejor no son del todo familiares con personas de la tercera edad. Imagínense que le digan, bueno, pues te vamos a hacer una aplicación en tu celular para que te avise a través de una alarma y tú ahí mismo programes en cierto código tu receta. Es decir, tú le metes el medicamento, le pones a qué horas te lo tomas, la frecuencia y la cantidad. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que ustedes pueden dar esa solución, pero finalmente, si no la acotaron, lo van a estar tratando de comparar con cosas que, que no van ni siquiera a acercarse a ese tipo de soluciones o que ni siquiera sea algo que haya pedido el cliente o el usuario final o que haya sido una recomendación del juicio experto. Es por eso que a lo mejor si llevan a cabo esas encuestas, lo que les digan van a ser necesidades. Esas necesidades las van a traducir en un lenguaje de ingeniería y entonces si les dicen, yo quiero que tu proyecto, digo, que tu máquina sea estética, ¿no? O esté bonita más bien. Entonces, traducirla a un lenguaje de ingeniería en un requerimiento que daría la palabra únicamente estética. Ahora, ¿cómo podríamos medir algo que es estético? Pues hay muchas formas. A lo mejor es un acabado superficial que sea tipo espejo. Pues, ¿cómo lo podemos lograr? Pues a través de varias formas. O a lo mejor no se acaba de espejo, pero simplemente utilizamos un rugosímetro. Y entonces en las especificaciones tendrá que ir el rango en el cual y las unidades nosotros podríamos estar acorde a que sea estético. ¿Qué otra cosa podría ser? A través de colores que se puedan utilizar. ¿Cómo podemos medir colores? Pues a través de pantones o a través de un código o lenguaje binario, o que si se guardan ya los canales del RGB, qué valores están obteniendo para el canal rojo, el verde, el azul, etcétera, etcétera. O podría ser a lo mejor por cierto tipo de materiales empleados en la carcasa, etcétera, etcétera. En esta tablita que yo les pongo de ejemplo, vemos el peso del vehículo. Ustedes a lo mejor a través de la investigación, bueno, ¿a qué me refiero con lo del vehículo? De estas imágenes que ahorita van a aparecer en su pantalla, es un robot rastreador para casos de desastre. Entonces, eh, si ustedes no llevan a cabo la investigación en el estado del arte, no van a tener ni idea de cuánto pueda pesar a lo mejor un robot similar al que quieren hacer. Entonces, con eso pueden ponerse un mínimo, un máximo o un rango, ¿no?
al igual que, por ejemplo, el tipo de alimentación, que sea corriente directa, que si es batería. A lo mejor ustedes no saben de cuánto realmente conviene que puedan durar las pilas. En este caso, ese equipo puso una duración mínima de 1 hora. Si era controlado de manera remota, que la distancia de operación al menos tuviera 50 metros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes, con esa investigación, es más fácil plantear cuáles son los requerimientos y las especificaciones. Si llevan a cabo la tablita de características y beneficios al analizar la información del estado del arte, se van a dar cuenta que muchas especificaciones van a tener una relación directa con las especificaciones y más o menos indirecta con los requerimientos. A ver, este, ahora, hasta ahí van a llegar ustedes. ¿Qué es lo que va a seguir después de la tablita de requerimientos y especificaciones? Y de una vez se los empiezo a explicar. Es el llamado diagrama funcional. En muchas otras áreas de conocimiento hay algo que se llama caja negra. Y en la caja negra lo que nos importa es qué entra, que sería el estado inicial, y qué es lo que es el estado final o el deseable. Pero en un diagrama funcional lo que nos vamos a enfocar es no nada más en las entradas y salidas, sino también en cuáles son las funciones principales o necesarias para que se pueda llegar finalmente al estado deseado o al estado final. Entonces, ahí qué es lo que vamos a tener que realizar en el diagrama funcional, pues una idea de cómo podríamos empezar a plantear los qués, es decir, las funciones que son necesarias. Por ejemplo, si es una sembradora de semillas, pues bueno, nosotros partimos de que tenemos de entrada semillas de maíz o de frijol, una tierra preparada y una fuerza que va a emplear el usuario. Ahora, ¿cómo lo vamos a ir relacionando? Esas semillas necesitarán ser almacenadas. Ya después de que son almacenadas, con el movimiento que pueda realizar un usuario, se empieza a realizar una serie de hoyos o excavaciones y al sincronizar ese movimiento, puede que se abra y se cierre una especie de valvulita que permita el paso de las semillas. Y entonces podríamos decir, bueno, por cada vuelta que dé una rueda, se abre y se cierra tantas veces la válvula en X distancia. Y entonces ahí es cuando, con una investigación previa, tendríamos que ver cada qué distancia se colocan semillas de maíz y cada qué distancia se colocan semillas de frijol. Y entonces, ya que se colocaron, nosotros podríamos llevar a cabo el cerrar el surco, ¿no? ¿Qué tendremos de salida? Pues un agujero hecho, la semilla sembrada con un agujero ya completamente cerrado. Este es un diagrama funcional y eso lo vamos a ver a más a detalle para la siguiente clase. Entonces, para que vean que el hacer la tablita de los beneficios y las características va a tener la columna de los beneficios relación con la definición de funciones. Por ejemplo, el sistema de movimiento es el sistema capaz de desplazar la máquina utilizando dos ruedas que estarán acopladas a un eje, que estará unido a una estructura que sostendrá a los demás elementos y tendrá una agarradera desde la cual será impulsada por el usuario. Aquí hay ahí mencionadas algunas posibles soluciones, sin embargo, nosotros podríamos dejarlo de una manera general. Por ejemplo, el sistema de almacenamiento, sistema capaz de contener las semillas en un recipiente y de controlar el flujo de semillas. No nos dice de qué tamaño es el recipiente, no nos dice la forma del recipiente, simplemente nos habla de la función, ¿vale? Que podría ser el que no se estén desperdigando ahí las semillas, podría ser un beneficio. Entonces, es la forma en la que nosotros vamos a ir relacionando. Y obvio, después de esto va a seguir la generación de alternativas de solución, que la pueden empezar en CAD, la pueden hacer a manita con dibujos a mano alzada, pero nosotros vamos a tener
una serie de opciones, la cual podríamos tener un abanico súper amplio si no lo hubiéramos acotado previamente. La idea es de que empiecen a salir pocas ideas por lo delimitado que ya tengamos nuestro proyecto, gracias al empleo de la tablita de requerimientos y especificaciones. Hasta aquí ahorita voy a dejar la parte de la explicación. Ahora me paso al chat para que ustedes, por favor, me digan si ahorita tienen alguna duda. Algunos ahorita me pusieron que no se escuchaba. Recuerden que esto se está grabando y que posteriormente voy a subir el video. Porfa, escríbanme en el chat. ¿Tienen alguna duda? Y en lo que me empiezan a escribir, Oscar, que sí tiene dudas, nada más voy a regresarme a la diapositiva de requerimientos y especificaciones, que es hasta ahí donde todos tendrán que llegar en sus proyectos. Ya nada más que me escriba Oscar Guadarrama, cuál es la duda, o más fácil, ahora sí, Oscar Guadarrama, ¿podrías habilitar tu micrófono, por favor? O escribir la pregunta, porque nada más me quedé con lo de sí, profesor, pero no me llega la pregunta, ni tampoco te escucho si es que tienes el audio. ¿O alguien más tiene alguna duda? Bueno, de que si voy a seguir dejando algunos ejercicios, sí, sobre todo la práctica que tiene que ver con análisis de elemento finito, con simulation de SolidWorks. Le vamos a dar más prioridad a lo del proyecto. Les voy a dejar unos ejercicios extremadamente sencillos para la unidad, las siguientes unidades, la evaluación formativa de las otras unidades, porque ya habíamos terminado lo del ensamblaje y ahora ya nada más queda modelado y lo de planos. Entonces ahí les voy a dejar algo extremadamente sencillo. El mayor peso ahorita se lo vamos a dar ya nada más a lo del proyecto. Con eso respondo la pregunta que dice Fer. Y de Oscar Guadarrama ya escribió en cuanto a lo que se debería de entregar, es 3 patentes por persona. A partir de ahí se hace la tabla que comentaba o es en relación al estado del arte. El estado del arte involucra el benchmarking de los productos existentes en el mercado o hasta inclusive parte de los conceptos, es decir, un producto que todavía no es lanzado al mercado se considera concepto, pero también está la investigación de patentes. El estado del arte es todo lo que existe, digamos, de historia. Entonces, sí estaría todavía comprendido en el estado del arte. La tabla que ustedes van a obtener es de el producto del benchmarking, cada uno de los integrantes del producto que haya investigado, y solamente de la patente que más sea significativa para el proyecto, pero no por persona. Ahí sí va a ser por equipo. De el análisis con la tablita de las características y beneficios, esa va a ser de una única patente, la que más le sirva a su proyecto. Y de los productos existentes en el mercado, ahí sí cada integrante del equipo hará su propia tablita. Lo único que les pido de favor es de que unifiquen para que en el reporte técnico final todo sea bajo pues, un mismo tipo de análisis, es decir, no vaya a ser que algunos utilicen colores para identificar los sistemas, otros utilicen únicamente nombres, el que acomoden diferente las tablas, en cuestión de las columnas y demás. Traten de ponerse de acuerdo de cómo unificar, ¿sale? Entonces, ya queda contestada la pregunta de Oscar Guadarrama. No sé si tengan alguna otra pregunta esa persona puede habilitar el micrófono o escribirlo en el chat.
Bueno, no me llega ninguna. Ah, ya, Jorge Álvarez, ¿por dónde? Bueno, no por dónde. ¿A dónde voy a subir el video grabado? Lo voy a poner en una cuenta de YouTube, la cual lo voy a dejar nada más un tiempo muy cortitito, ¿sale? Y les comento algunas cosas, si da tiempo, las empezaré a subir a a un canal de YouTube que estoy creando. Ahí sí les voy a poner nuevamente compartir pantalla. Déjenme ponerlo. No, es este de acá. Eh, para que porfa ahí me empiecen a dar su opinión. En este canal de YouTube va a ser principalmente para cosas de SolidWorks. Se llama Learning with Style. De todas maneras, voy a poner ahí como comentario de la tarea de este Zoom. No, perdón, como comentario a donde se unieron a la liga del Zoom. Va a poner la dirección de este canal que yo estoy creando. Entonces, por ejemplo, ahorita tengo algunas cosas de engranes, tengo de cómo pasar del CAD a CAM con las consideraciones. Posteriormente empezaré a subir cosas de cómo hacer la parte de CAM, pero ahí si pueden, pues bueno, los checan, los ven, si les gustan, ahora sí como dirían los youtubers, pues ahí se suscriben, le dan el like, por favor. Entonces ya dejo de compartir la pantalla, espérenme tantitito. Y la última dice, me quedé con la duda de ahorita de las tablas. ¿Se va a hacer una general de patente más significativa? Y, ajá, sí, es una sola por equipo de patente, la más significativa. Esa es la tablita que tiene que ver con características y beneficios. Y del benchmarking es de manera individual del producto que hayan investigado. La otra tabla que yo les mencionaba es la de requerimientos y especificaciones. Esa tabla de requerimientos y especificaciones, que es hasta donde deben llegar todos los proyectos, es por equipo y es una única. Entonces, por cada requerimiento puede que, como el ejemplo de lo de que sea estético, se van a dar cuenta que hay más de una opción. Y si tienen alguna otra duda, por favor, me la ponen ya en el Classroom, porque ahorita ya se nos acaba el tiempo y en automático se va a cortar ahorita ya la llamada cuando se cumplan los 40 minutos. Entonces, ahí nos vemos. Muchas gracias y dejamos hasta aquí la llamada. Bye.